¿Te ha ocurrido alguna vez que te has sentido solo? No digo que estés solo, sin nadie a tu alrededor. Puedes estar con los compañeros del trabajo, con la familia, con los amigos y sin embargo sentirte solo. Si yo no me equivoco, ese es el tema central de El Principito. En este vídeo vamos a enfocar El Principito desde esta perspectiva. El símbolo de la soledad en El Principito es el desierto. El primer personaje que nos interesa es el aviador. Cuenta su vida desde que era niño, cuando dibujó la boa abierta, la boa cerrada, la ilusión que caracteriza su vida y cómo con el tiempo fue capaz de situarse en la vida, encontrar un trabajo que viene simbolizado por el avión. Es decir, él es piloto, viaja mucho, conoce a mucha gente, le va bien en la vida. Sintetiza todo ese periodo en una frase. Dice: viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. No se trata, por tanto, de estar o no con gente, de tener habilidades sociales o no, sino de no tener con quién hablar verdaderamente. El piloto, lo que le ocurre es que el avión, símbolo de su éxito profesional y social, no le basta para sostenerse en la vida, entendido en ese plano esencial, verdadero, y simbólicamente se estropea y cae en el desierto, cae en la soledad, se hace consciente de que eso no le basta, de que algo no va bien en su vida y tiene que arreglarlo. El otro personaje importante es el Principito. El Principito lleva una vida muy bien organizada, cuida su mundo, cuida su vida, hasta que un día aparece una rosa. La rosa establece una relación con él muy importante, una relación que quiere ser auténtica, una relación significativa, pero tiene sus exigencias y un buen día el Principito se va dando cuenta de que cada vez se siente más agobiado, siente más el peso de esa relación y decide dejarla, decide irse. En la despedida, que dura 2 capítulos en el libro del Principito, en la despedida la rosa le dice: eres tonto, yo también te quiero, vete. 3 cosas. Eres tonto, no has entendido nada. Yo también te quiero. Lo lógico sería, si yo también te quiero, pues sería decir, quédate, vamos a arreglarlo, vamos a hablarlo y vamos a resolverlo. Pero no, lo tercero es, vete. Necesitas irte, necesitas aprender lo que no sabes amar. No es lo mismo amar que saber amar. Igual que el ser humano está diseñado para andar y para hablar, pero tardamos mucho tiempo en aprender a hablar, mucho tiempo en aprender a andar, también necesitamos tiempo para aprender a amar. Y mientras no aprendamos a amar, no podemos tener ese tipo de relación. Por eso la rosa, que es más lista, le dice: vete, vete, aprende, madura y luego ya veremos. Y el Principito se va y repite varias veces, se va pensando siempre en su rosa. Y también va alternando con otra referencia y es buscando un amigo. Es decir, el Principito está buscando un amigo, pensando en su rosa. Es decir, el Principito está intentando salir de esa soledad en la que está, a pesar de que era amado por la rosa, pero él no lo sabía ver. Y entonces el Principito, en su busca, encuentra, os acordáis, una serie de planetas, es decir, una serie de estilos de vida, de gente que organiza su vida de una determinada manera. Como el rey, para el rey todas las personas son súbditos, como el vanidoso, para el vanidoso todos los demás son admiradores, etc. En definitiva, modos de organizarse la vida, modos de ser adulto, en los cuales uno entra en relación con los demás, pero al mismo tiempo se aísla.
porque los demás solo pueden aparecer en ese mundo de una determinada manera, como súbditos, como admiradores, etc. En definitiva, hay una serie de modos de vivir, de organizar la vida, que nos aísla. Y entonces el Principito, que está buscando un amigo, que está buscando una relación auténtica, se informa y entonces le dicen que en la Tierra hay muchas personas. Hay muchos borrachos, muchos vanidosos, muchos hombres de negocios, muchos reyes, que vaya a la Tierra y allí podrá establecer relación con la gente, con las personas, etc. Entonces cae al desierto. Eso le sorprende mucho, porque claro, si hay tanta gente, ¿cómo es que estamos en el desierto? Se encuentra, hay un capitulito muy breve pero muy significativo, se encuentra con una florecilla y le pregunta, ¿dónde están los hombres? Y la flor le dice, no se sabe, nunca se sabe de dónde encontrar a las personas porque carecen de raíces y el viento las lleva de aquí para allá. Entonces el Principito ya está en el desierto. El desierto es el contexto, el marco, el símbolo de la soledad. En ese desierto ha caído, como hemos visto antes, por una parte, la persona que ha triunfado en la sociedad, que ha triunfado profesionalmente, pero que no encuentra relaciones auténticas, no encuentra a nadie con quien hablar verdaderamente, y una persona que, como el Principito, tiene una relación significativa, es amado, pero no sabe gestionar eso, no sabe cómo amar. En ese sentido, el desierto es el símbolo de una soledad, pero que puede ser una soledad fértil. Es hacerse consciente de que si la soledad es no tener con quien hablar verdaderamente, no es el caso del Principito, que sí que tenía con quien hablar verdaderamente, necesita salir de la soledad, necesita tener algo que decir verdaderamente, es decir, hay que construirse a sí mismo. Y eso en la soledad, en el enfrentarse consigo mismo, que viene simbolizado por el desierto, eso es posible. Ahí se producen los encuentros fundamentales del Principito y el aviador, el Principito y el zorro, en los cuales se dan aprendizajes muy importantes. Lo célebre que todos recordamos, lo esencial es invisible a los ojos, por ejemplo. El desierto es un reto, es una cuestión difícil, consiste en quedarse a solas consigo mismo y ser capaz de madurar, pero también es un peligro, se puede morir de sed. ¿Cómo afronta ese peligro, el peligro de la soledad, de morirse de sed, el aviador, es decir, la persona que ha triunfado en la vida, que tiene experiencia, y el Principito, es decir, la inocencia, el candor, que todavía no sabe, que todavía no ha aprendido, aunque ya ha aprendido lo esencial del zorro? Pues el aviador se da cuenta de la realidad, y es que vamos a morir de sed. Si no encontramos agua, vamos a morir. Y se empeña en arreglar el avión. Es decir, ese símbolo de su éxito profesional, lo que le ha hecho triunfar en la vida, insiste en a ver si lo saca adelante. Pero es sin esperanza. En definitiva, él sabe que no puede, porque el avión ha fracasado y no puede salir adelante, y por tanto vamos a morir. El Principito aplica un principio conocido, y es que si estás atravesando el infierno, no te pares, corre. Si estás en una situación mala, personalmente, profesionalmente, en tu relación, no te dediques a victimizarte, no te dejes vencer, resuélvela. Enfréntate a ella y resuélvela. Al final se impone el criterio del Principito, que es el sensato, y el aviador y el Principito juntos caminan buscando agua, lógicamente. Y así narra el Principito que al levantarse el día, al amanecer, encontraron agua. Lo lógico en un desierto es encontrar un oasis, pero no, encuentran un pozo, y un pozo de aldea.
desde una perspectiva importante, ¿qué más da? Es agua, quita la sed. Sí, pero eso le bastaría a un animal, eso le bastaría a una persona superficial. Pero si queremos ahondar, si queremos establecer relaciones auténticas de amor, de amistad, tenemos que ahondar, tenemos que ser capaces de encuentro. Y un pozo de aldea no solamente da de beber, sino que es un lugar de encuentro. Y se trataba de eso. ¿Qué significa para ti hablar verdaderamente? ¿Has sido capaz de encontrar tu desierto, un momento, un lugar, sin distracciones externas que te permitan encontrarte contigo mismo, madurar? ¿Sabes cuál es tu rosa y cómo cuidarla? Si te apetece, déjalo en los comentarios. Gracias por pasar por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.